Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué pasa? Nada, te había contactado por Instagram porque divulgas mucho en Instagram sobre entrenamiento de fuerza. Ahora vamos a ver un poco en detalle cuál es tu visión sobre el entrenamiento de fuerza. Pero así para comenzar, ¿cuál es el principal problema que intentas solucionar a la gente con lo que intentas divulgar y en qué tipo de perfil de atleta o bueno, de persona común te enfocas? Empieza fuerte la cosa. Vale, pues a ver, mi principal foco sobre todo es el profesional, porque yo llevo ya muchos años divulgando, me suena un poco feo, pero bueno, es así, divulgando en redes sociales y los últimos 3 o 4 ya bastante más serio, pero como formador llevaré unos 8 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, mi perfil, mi target, por así decirlo, es el profesional. Yo, cuando me metí en todo esto, yo era un profesional específico, por así decirlo. Yo vengo del mundo del powerlifting y del entrenamiento de fuerza al uso. Y yo por aquel entonces, pues me empecé a dar cuenta de cosas que no es que no funcionaran, pero no funcionaban con el gran público, ¿sí? Y hoy día pues me doy cuenta de que la bibliografía, los manuales, los grandes autores, los artículos, llámale X, están enfocados hacia algo que los entrenadores promedio tenemos muy poquito y es el rendimiento, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta de aquello y a darle un giro de tuerca, un giro de 180 grados en realidad, hacia el hablar sobre esto. Y es que, vale, está muy bien que ser fuerte en el imaginario colectivo sea levantar algo muy voluminoso que pesa mucho del suelo, pero ser fuerte va mucho más allá, ¿no? Ser fuerte, ¿quién tiene que ser fuerte? Porque una señora de 70 años tiene que ser fuerte y no la vas a poner a levantar una piedra Atlas de 150 kilos, ¿no? Y entonces eso, hace 8 años, como te digo, era bastante difícil de interpretar, porque quieras o no, estábamos todos muy inmersos en el entrenamiento de fuerza por velocidad, el auge de deportes como el CrossFit, etcétera. Y pues bueno, me costó algún que otro disgusto y alguna que otra discusión, pero bueno, me caracterizo también por ser una persona bastante cabezota y aquí sigo, 8 años después. ¿Cómo empiezas en entrenamiento? Entiendo que estudiaste CAFIDE y luego te fuiste adentrando en el mundo de entrenar a profesionales. Pues muy curioso, yo siempre cuento la misma historia, y es que yo me inicio en el mundo del entrenamiento desde muy pequeñito, pues lo típico, ¿no? Pues uno juega al fútbol, al baloncesto, pero bueno, yo eso no termino de identificarlo dentro de mi historia con el entrenamiento, sino que yo descubro lo que es entrenar y a mí se me enciende la luz de lo que es entrenar no sé qué día de la semana sería, porque ya te digo, yo tendría 8 o 9 años, por la noche ponen en Antena 3 una película que se llama Comando de Arnold Schwarzenegger y yo veo a ese hombre y dije, Dios, ¿esto qué es? Y yo era un niño gordito, pues que tenía cierto complejo sobre estar gordito y dije, yo quiero ser como este tipo. Cogí las pesas de aeróbic de mi madre y me puse a non-stop todos los días, pom, 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 hasta que pues el proceso, ¿no?, de aprendizaje y de crecimiento y de maduración te lleva a leer, a investigar, a ver a unos, a otros, a decantarte ya por esta vía más profesional, no solo curiosidad. Y bueno, pues hasta hoy, casi más de 15 años después, pero a nivel profesional, pues sí, entre 13, 14, 15 años después. O sea que mucha tela, ¿eh? Muchas historias y muchos levantamientos por medio. Has creado una especie de escuela, ¿no? Podríamos llamarlo, que se ¿Mm? llama Strength is Strength, que Sí, es fuerza. correcto. Y bueno, creo que esto puede dar pie a hilarlo con lo que acabas de mencionar, de todos estos debates que te han llevado a más de una discusión con compañeros. ¿En qué consisten estos debates o cuál es esa visión contraria que tienes
contra la mayoría o contra el rebaño a nivel de entrenamiento y fuerza que te lleva a divulgar lo que divulgas? Pues en realidad no es una contra. Yo hace un año, creo que ya dos, me acuerdo que hice un vídeo desde un hotel un fin de semana que llegué súper reventado y no sé qué había pasado en Instagram, que alguien me dijo algo o me había llegado por otra persona algo sobre un coach de CrossFit que me decía, tío, ¿por qué el FIFO este va contra todo el mundo siempre? Y me hizo reflexionar porque otra de las cosas que me caracteriza bastante y que si habrás bicheado un poquito mi Instagram es precisamente eso, ¿no? Que yo intento no atacar a nadie. A mí me gusta la mentalidad o la personalidad del caballero, ¿no? E intento no atacar a nadie, pero simplemente demostrar que estás equivocado con hechos y palabras, ¿no? Y esos debates que dices, pues casi siempre son sobre creencias hiperinstauradas en el imaginario colectivo respecto al entrenamiento. Y es que más es más peso es mejor, fuerza es hacer movimientos de powerlifting en un rango de 3 y 5 repeticiones y que la hipertrofia es aislamiento muscular y tiempo bajo tensión. Sí, 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 eso está muy bien y llevan toda la razón visto desde el prisma, ¿no? O desde las gafas de ver del powerlifting, del culturista, del crossfitero, del entrenador de atletismo, que también he tenido alguna conversación, yo las llamo así, con ellos. Y, y todo se resume en lo mismo, es que uno tiene unas creencias tan arraigadas a lo que él ha hecho, a lo que a él le ha hecho sentir bien, a lo que él le ha dado identidad, que es, mira, yo he corrido muchísimo y muy rápido y tú que eres un gordo de 90 kilos, no, pues ¿quién eres tú para debatirme esto? O al revés, yo levanto 350 kilos en peso muerto, tú solo 250. Levanté más, pero bueno, humildad. y, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no estoy fuerte levantando 100 kilos más que tú? ¿Entiendes? Entonces, por ahí es por donde vienen esos debates, discusiones, llámalo X, que siempre me he encontrado a lo largo de mi vida profesional, tanto cuando todavía estaba muy en el barro, como yo le digo, muy a muchas horas con entrenamientos, etcétera, como hoy en día que estoy menos en el barro, pero que estoy más en la parte formativa. He de decir que por suerte hoy soy un eslabón perdido porque tengo muy pocos haters, o al menos haters que den la cara o que busquen la confrontación directa. Me resulta curioso porque, no sé, en su momento sí tuve, hoy en día no. Igual os has calmado ya. No lo sé, no tengo ni idea, tío. No... A veces lo pienso, ¿eh? Entonces, si para ti alguien que levanta 350 kilos en peso muerto no es fuerte o le falta cierto tipo de fuerza, ¿qué es para ti la fuerza? O más bien, ¿qué no es para ti la fuerza? ¿No? Porque si hay ciertos mitos, ¿no?, que impiden a la gente verlo con claridad, Sí. ¿qué sí que no es la fuerza para ti? Mira, a mí sobre todo me gusta definir algo cuando digo lo que no es, ¿sí? Eso además creo que nos ha pasado a casi todos cuando salimos de una relación tortuosa, ¿no? Dices, mira, yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, ¿no? Y entonces en base a ese lo que no quiero ya tú vas eligiendo, viendo los comportamientos de la gente. Pues, pues para mí, ¿qué no es la fuerza? Para mí la fuerza no es algo único. Y eso además se explica muy sencillo. Si tú defines lo fuerte que eres solo en una, dos o tres cosas, no eres fuerte. Porque fuerza al final no deja de ser vencer una resistencia, sea del tipo que sea, y en un tiempo indeterminado, ¿no? Sea corto, sea largo. Vale. A esa persona que levanta 350 kilos, ponle a correr 15 minutos a ver qué pasa. No es fuerte en una expresión de fuerza fundamental, que puede ser los CEAs continuados en el tiempo, ¿no? Pues no sé, para mí no eres fuerte. A mí me pasó, de hecho, ¿eh? Yo me consideraba
siempre me he considerado el fuerte de los grupos, ¿no? De adolescencia y más madurez, hasta que un día me enfrenté a ciertos movimientos, ejercicios en los que de levantar 3 cifras pasé a levantar 8 kilos. Y dije, pero ¿qué? Me explotó la cabeza. Y de pasar a ser un titán a dolerme la cadera y ser un mosquito. Y decir, hostia, pues igual la fuerza es súper efímera, ¿no? Siempre y cuando lo entiendas desde esa perspectiva tan limitada. Por eso digo que para mí lo que no es ser fuerte es algo que esté acotado en un espacio y un tiempo en concreto. La fuerza es global. De hecho, para quien sea muy friki, o no tan friki, simplemente pues que le guste el cine clásico, Star Wars, tío, en eso nos ayudó mucho. En plan, cuando Yoda describe lo que es la fuerza y ellos lo ven como una religión, y es que la fuerza es aquello que engloba todos los objetos vivos, no vivos, y todo aquello que puedas hacer mediante tu capacidad. O sea, es algo que puede resultar un poco hippie, y yo no me considero para nada hippie, pero puede parecerlo, pero yo creo que al entrenador le da una visión mucho más amplia de lo que, de lo que te da la historia oficial, por así decirlo, ¿no? De lo que te dice el profe en la universidad, de lo que te dice el profe en el curso, de lo que te dice el manual de entrenamiento de fuerza avanzado, que siempre suelen llamarse así, ¿no? Pues sí, para mí Que es para eso. alguien que busque, aquí al final, quien nos está escuchando es alguien que quiere la fuerza para algo más, ¿no? No lo quiere por estética, sino que lo quiere para rendir en un deporte o simplemente rendir compitiendo contra la vida misma. Bueno, pues correr delante de sus hijos o lo que sea. ¿Qué manifestaciones de la fuerza entonces son necesarias para, bueno, para estar preparado para aquellos desafíos que nos imponga el deporte o la vida? Sí. Para mí solo hay una, que es la capacidad de trabajo, porque lo engloba todo. Yo, aparte de friki de películas, soy muy friki en cuanto a mí la física me gusta mucho. No soy ningún genio, ojo. Intento leer lo que puedo entender, y lo que no puedo entender lo leo, y bueno, pues a lo mejor me quedo con un 5% de todo, pero ahí estoy yo dándome cabezazos, ¿no? Y al final yo todo lo resumo a eso, capacidad de trabajo, porque la capacidad de trabajo engloba tanto la capacidad cardiometabólica como la capacidad de generar estrés mecánico o tensión muscular. Entonces, yo defino el ser fuerte como ser flexible a la hora de expresar fuerza o de vencer una resistencia, sea del tipo que sea de tu cuerpo moviéndose en el espacio durante 1 hora y media, o 2 horas, o 5, un ultramaratón, lo que quieras, o sea de tu cuerpo moviendo otra masa que pesa el doble que tú. Eso es lo que yo llamo flexibilidad en cuanto a la expresión de fuerza, y es lo que interpreto, ojo, no solo para el público promedio, que es lo más fundamental, la gente de actividad física, por así decirle, ¿no? Sino para el deportista también. Porque si todos tenemos claro que los manuales de rendimiento puro y duro, como pueda ser el de Anatoly Bondarchuk, ¿no? Que es un clásico, te habla del periodo de fuerza base. La fuerza base precisamente es hacer al deportista capaz de ser flexible en expresar fuerza de multitud de formas. Y luego ya, pues, generar una especie de embudo en el que te lo lleves a su expresión de fuerza, ¿sí? O sea que esa es mi mentalidad en ese aspecto. Sí, señor. Pues me surge ahora, bueno, es que tal y como lo estabas comentando, ¿no sería algo estilo atleta híbrido, que es lo que tan de moda está, o es un concepto más allá de lo que llaman atleta híbrido? Mira, como dato curioso, yo hace 5 años o 6 años, cuando llegué a Valencia, viví allí durante un tiempo, con uno de mis compañeros de trabajo, Quique Montoro, se lo dije. Digo, tío, es que esto es una manera híbrida de entrenar fuerza, y se reía de mí. ¿Cómo que híbrido? ¿Eso qué es? Digo, sí, joder, que estás dándole capacidad a muchas cosas y al final pues el cuerpo se hace fuerte en todo. Y se reía, y hoy en día, ¿no? Muchos años después es como, guau, hay que ser un atleta híbrido, y a mí me hace gracia.
Pero no lo veo tanto en ese punto porque el atleta híbrido tiene que rendir en todo siempre. Y mi diferencia es, sí, me gusta lo del atleta híbrido, porque al final es trabajar todo en la misma sesión y, oye, el cuerpo va a sobrevivir y va a generar adaptaciones en mayor o menor medida, sino que dentro de esas expresiones de fuerza o de esas vías metabólicas, energéticas que uno puede desarrollar, pues tú vas eligiendo periodos en los que desarrolles todo a la vez, periodos en los que desarrolles las vías que se van conjugando mejor unas con otras y periodos en los que desarrolles la vía de trabajo. Pero obviamente aquí hay que establecer unos matices, ¿no? A un atleta ese es el camino y alguno dirá, pues es que esto es la manera de hacerlo de toda la vida. Exactamente. Es que esta es la manera de hacerlo toda la vida. El problema de el bombardeo de conceptos y de información que tenemos a día de hoy es que lo que es, que son los principios fundamentales del desarrollo de la fuerza, del entrenamiento, etcétera, se pierden en el camino y uno se vuelve o se termina de volver loco. Entonces, para mí el atleta híbrido es positivo, claro que es positivo, pero para mí no es el atleta híbrido, sino es un periodo híbrido en el cual desarrollar en el 360 a la persona y a partir de ese 360, con todos sus niveles no muy elevados, porque es imposible que estén en el pico, pero sí desarrollados como en el pentágono del FIFA, ¿no? Al 80% todos, pues ya vas despuntando hacia el que quieres, porque que todas esas capacidades estén desarrolladas van a sustentar que cuando tú generes un pico, ese pico no sea suerte, que es lo que yo me di cuenta cuando estaba dentro del mundo del powerlifting, de que los picos de rendimiento son más suerte que entrenamiento, porque pueden pasar tantas cosas, que la noche de antes pase X o que pase Y o que la semana de antes o que el día de la competición estés nervioso, que yo me empecé a plantear el hecho de tú vas a ser fuerte, como sea, pero vas a ser fuerte y el día de la competición va a ser un día más en el cual tú simplemente te vas a esforzar un poquito más y ya está. Entonces pasó de ser suerte a trabajo, ¿no? Que es una frase muy típica, ¿no? De los emprendedores de que la suerte te pille trabajando, ¿no? Pues aquí pasa igual. O sea, es un poco, en vez de subir el techo, subir el suelo, ¿no? Como se suele decir. Efectivamente, sí, eso es. Entonces, hablas, has aterrizado ya un par de conceptos de sobrecompensación, adaptación, etcétera. ¿Qué es para ti entonces entrenar bien o entrenar correctamente? ¿Cuáles son los fundamentos que alguien debería conocer para decir, vale, lo que estoy haciendo está dentro de lo que, bueno, me lleva a algún sitio y a un sitio, bueno, dentro de la fuerza donde yo quiero estar o donde voy a poder expresar pues esa fuerza que hemos hablado a nivel de capacidades físicas, en la vida misma, etcétera? Vale. Pues a ver, entrenar bien. Es un concepto interesante. Mira, para mí entrenar bien va más allá de conceptos del entrenamiento, que también, sino cuál es la relación que el entrenador tiene con el atleta o con el cliente que está entrenando. Porque muchas veces nos centramos tanto en cumplir cosas que tienen que ver con los parámetros del entrenamiento que nos olvidamos con los parámetros del propio cliente. Y nuestros objetivos pasan a chocar con las ambiciones del cliente. Entonces, le estás llevando, le estás empujando a sitios que él o no quiere o no le interesan. Pero eso es como más del promedio, ¿no? De gente normal. Ahora vamos a alguien que tiene un objetivo competitivo, un objetivo no competitivo, sino de rendimiento. Hoy, por ejemplo, hablaba con un cliente que hace unos meses, medio año aproximadamente, dejó de trabajar conmigo y hoy, justo esta tarde, me ha escrito para volver a entrenar, ¿no? Y me ha dicho algo que me ha encantado y es, mira, yo ya no quiero competir. Él competía en halterofilia. Dice, yo ya no quiero competir. Yo ahora solo quiero estar bien. ¿Y qué implica estar bien? Implica que tiene un dolor en el hombro de 3 o 4 meses y que se lo quiere quitar. Él viene delantero, ya no quiere competir, quiere estar bien. Yo ahí como entrenador, ¿qué tengo que hacer para entrenar bien con él, no? Sencillo. Es un tío brutote, le gusta hacer el burro, que le duele el hombro, pero es un tío brutote y siempre ha hecho lo brutote. Por lo cual, mi entreno con él va a ser tumbarlo a respirar 25 minutos, hacer dorsiflexión o hacer movilidad pasiva del hombro.
probablemente, aunque eso esté bien desde una visión muy analítica, muy anatómica, muy fisioterapeutizando el entrenamiento, ¿no? No está bien, porque él se va a aburrir y va a decir, esto es un coñazo, vale, me viene muy bien en teoría, pero no te viene tan bien porque no estás entrenando como tú has entrenado y tú quieres entrenar. Entonces, para mí eso es lo principal. Y luego, al respecto de esto, yo siempre hablo mucho de la correspondencia dinámica. Es que la correspondencia dinámica es aplicable a todo esto. El término o concepto de correspondencia dinámica, para quien nos escuche y no lo sepa, al final es la madre de la especificidad, por así decirlo. Hay que cumplir una serie de parámetros, antes eran 4, ahora ya van por 6, conforme vamos descubriendo cosas dentro del mundo del entrenamiento, que son la dirección de la fuerza, el tiempo y ratio de aplicación, la expresión de la contracción muscular y la región que aplica fuerza. Esos son los 4 básicos, ¿no? Hoy en día ya sabemos que los sistemas energéticos, obviamente, y la capacidad de representación, esa capacidad más cognitiva de lo que hago en la sala se representa en la acción del día a día o del deporte, pues también entrarían dentro. Pero claro, volviendo al caso de mi cliente este que ha vuelto o que va a volver, ¿yo qué tengo que ver? ¿Tengo que ver que él quiere hacer un clean o tengo que ver que esa correspondencia dinámica ahora se corresponde con un hombro que duele? Porque si tan específicos somos a la hora de desarrollar movimientos o rendimiento, tan específicos deberíamos de ser para qué le pasa, cómo le pasa y por qué le pasa. En este caso, le duele un hombro cuando lo flexiona por encima de la cabeza. Entonces ahí tú empiezas a montar todo el puzzle. ¿Movimientos por encima de la cabeza? Sí, pero ¿cómo? Pues tenemos los diagonales, los verticales puros o los horizontales, pero en cúbito supino, ¿no? Porque es por encima de la cabeza, aunque dependiendo del plano no lo sea, ¿no? Y ahí lo vas montando. Dirección de fuerzas, capacidad muscular, tiempo y ratio de aplicación, bla, 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 bla. Para mí, una persona que siga en mayor o menor medida esos principios de correspondencia dinámica va a estar entrenando bien. Has mencionado un concepto que es fisioterapeutizar, ¿no? Sí, es difícil de decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es muy fácil de hacer. Fíjate qué Sí, paradoja. sí. Sí. Y bueno, hablas también que a la hora de evaluar al atleta al principio puede ser un concepto como muy de fisioterapia, pero que en realidad debería estar lo más extendido posible porque permite tener un punto de partida. Correcto. ¿Cómo planteas esta evaluación en tus atletas? Es decir, ¿cómo sabes el punto de partida de cada atleta? ¿Qué tipos de test puedes utilizar, etcétera? ¿Y cómo te ayuda esto a planificar luego el entrenamiento? Uf. Mira, yo te podría y me atrevería a decir que yo sin evaluar a alguien no sabría entrenarlo a día de hoy. Lo tengo tan Claro. interiorizado que muchas veces, lo típico, ¿no? Al final somos entrenadores y tus colegas o el amigo de no sé quién o el primo de tu amigo dice, oye, me duele aquí, oye, ¿qué tengo que hacer para echar más culo? Oye, ¿qué tengo que hacer para...? Y cuando les digo no lo sé, me dicen, ¿cómo no lo vas a saber? Si tú estás formando todos los fines de semana gente por ahí, digo, tío, no lo sé porque no sé qué te pasa. Entonces, yo te puedo decir, para echar más culo, haz hip thrust o sentadilla, y a lo mejor haces hip thrust y sentadilla y tienes un culo más plano que la pantalla del ordenador. ¿Por qué? Porque a lo mejor por X razón tu cadera pelvis no está en la posición en la que favorece las palancas sobre los glúteos, bla, 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 bla. Vale. Entonces, para eso yo utilizo la valoración, porque la valoración me dice todo. En plan, pues mira, resulta que me duele el lumbar izquierdo. Venga, vamos a hacer, ¿cómo te duele, no? Haciendo sentadillas, haciendo pesos muertos. Venga, pues hazme una sentadilla, hazme un peso muerto. A ver, ¿qué pasa? Si no pasa nada, caigo en es un fallo de planificación. Vas más quemado que la pipa de un hippie y tienes que bajar volumen, densidad o lo que sea de entrenamiento. Si veo algo a nivel mecánico que me pueda decir, pues mira, hay un shift lateral, un desplazamiento lateral,
o hay una ligera flexión o hiperextensión a nivel lumbar, o lo que sea, empiezo a plantearme, puede ser un problema a nivel de estructura o de alineación de estructuras o de capacidad más interna, ¿no? De control de tu propio cuerpo. Y a partir de ahí es donde sigo la valoración. Pues si resulta que veo una hiperextensión, pues voy hacia la pelvis, voy hacia la cadera, voy a ver cómo genera presión interna y una serie de cosas que me van a dar una línea, una guía sobre qué pasa, cómo pasa y una amalgama, ¿no? De posibles razones de por qué pasa. Y ante esa amalgama de posibles razones digo, pues voy a abarcarlas o intentar abarcarlas todas. Y en la que vea que va reaccionando mejor, porque yo trabajo siempre por ensayo-error, yo siempre digo una cosa y es uno de los grandes miedos que yo me encuentro en los alumnos a día de hoy cuando les enseño a valorar, es que ellos quieren ser francotiradores, tío. Quieren dar en la tecla en el segundo 3 y arreglar y solucionar el problema. Y yo siempre les digo que eso existe y es posible, pero que no se obsesionen con eso, porque cuando tú tienes 4 problemas y eres capaz de abordarlos con 4 o 3 ejercicios, haz esos 3 ejercicios y en base a cuando el cliente te diga, uy, este me alivia un montón, tú ya te lo apuntas y dices, joder, pues si este le alivia, voy a trabajar o bien este ejercicio, darle más frecuencia, o derivados de este ejercicio que no varíen mucho en las palancas para que ese efecto de alivio pues se vaya replicando en el tiempo y así poder ir avanzando hasta que lleguemos al punto de no veo nada mecánico que sea perturbador, ¿sí? Y me meto de lleno en la planificación y periodización del entrenamiento porque es clave para que una persona pueda seguir avanzando. ¿Hay algún test específico que hagas sí o sí siempre o lo dejas un poco libre albedrío? A día de hoy sí que tengo un protocolo diseñado, pero lo varío mucho. Porque, como has dicho, libre albedrío, yo soy de esas personas que cree mucho en el caos, ¿no? Y cada persona, por mucho que tú valores siempre los mismos test y tengas un protocolo que esté validado por todas las escuelas del mundo, es muy difícil validar a cada uno de los sujetos que entran. Entonces, suelo variar bastante. Sí que es verdad que por mi sesgo, por así decirlo, por gustos, por conocimiento y por cómo yo me he ido desarrollando, por ejemplo, el test de sentadilla lo hago siempre, porque pues, me he criado con él básicamente y soy capaz de ver bastantes cosas. Y luego a partir de él, pues ya digo, bueno, pues igual este de sentadilla una pierna no lo hago porque, y voy a meterme más en este otro que es ya tumbado en la camilla haciendo esto, esto y lo otro. Y ya está. El, Hablas también en base, bueno, en relación con todo lo que viene siendo el testear y luego cómo avanzar. Hablas mucho también, que me causa mucha curiosidad, el tema de cadenas musculares, de cómo está relacionada, bueno, cómo puede estar conectada cierta musculatura con otra. Pues hablas, por ejemplo, de cómo están conectados el aductor con el oblicuo o el glúteo con el dedo del pie. Entonces, ¿cuál es la importancia para ti de conocer estas conexiones y cómo pueden impactar a la hora de programar el entrenamiento en un atleta? Vale. Lo que voy a decir va a parecer que me tiro piedras a mi tejado, pero importancia, ninguna. Importante no es. Son datos curiosos y datos que te puedes encontrar y datos que se dan en un común elevado de personas. De hecho, es funcionamiento corporal, pero es un modelo estándar, es un modelo estereotipado y los modelos fallan. Todos los modelos fallan. Precisamente el día que subí la publicación del dedo gordo con el glúteo, un colega mío del mundillo me dice, bueno, se lo voy a pasar a uno de mis atletas que no tiene dedo del pie y hace sentadillas con 270 kilos. ¿Vale? Entonces, claro, son, ¿cómo diría? Estereotipaciones anatómicas que se dan en el común, pero que el cuerpo, por suerte, por mucha suerte, se adapta a cualquier cosa. Entonces,
Yo utilizo las sinergias musculares, que no es lo mismo que cadenas musculares, ¿vale? Aunque yo siempre intento abordar conceptos que se parecen mucho, pero que dentro de lo que es el concepto no lo son, para entender problemas complejos. Porque no es lo mismo una persona que simplemente le quiere meter 5 kilos a un ejercicio que una persona que lleva 6 años con dolor de rodilla, ¿no? Yo doy por hecho que esa persona que lleva 6 años con dolor de rodilla ha hecho todo lo posible y por haber por quitarse ese dolor de rodilla. Bajar volumen, ir al fisio, que le hagan punción, electropunción, que le hagan reiki, que le hagan lo que sea, ¿no? Vale, pues ese es el momento de sacar todas estas curiosidades a la luz y decir, oye, resulta que esto hay un modelo anatómico que es así, así, así. Voy a probar o voy a tirar por este camino porque estoy seguro que no lo has hecho. De hecho, ahí hace poquito leía un libro que me dio una idea súper potente al respecto de esto, que hablaba, es otra ficada, ¿vale? Pero bueno, hablaba de que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empezaron a investigar sobre los agujeros de bala de los aviones y la empresa aeronáutica empezó a diseñar aviones reforzados donde tenían agujeros de bala. Pero ¿qué pasa? Que el ratio, el porcentaje de aviones que no volvían en batalla eran los mismos. Entonces no lo entendían. Y lo que hicieron fue contratar a un asesor externo, a un consultor externo, y les dijo, supongo que no se lo diría así, pero ¿vosotros sois gilipollas? ¿O qué? ¿Vosotros no entendéis que el avión que no vuelve es precisamente el que tenéis que reforzar? Entonces los agujeros de bala no implica que ese avión haya recibido el tiro en un mal sitio. No, no, lo ha recibido en el sitio bueno porque le ha permitido volver, ¿no? Entonces, esa es la lógica que yo intento trasladar a todos mis clientes y sobre todo a todo aquel que se forma conmigo y que se esfuerza tanto por seguir la línea establecida que muchas veces la solución está fuera del molde. Yo siempre lo digo. Y lo de ser caótico no significa ser malo, sino ser caótico para mí significa moverme en los umbrales. Y en los umbrales es donde mezclas muchas cosas sin desmerecer a nadie. Yo soy de esas personas que ni está en contra de la osteopatía, ni de la medicina china, ni de neurologías, ni de cadenas musculares, ni de dosis óptima de entrenamiento, ni de fisioterapeutizar. En extremo sí, pero bueno, como todo, sino que cojo lo que me gusta de cada uno y lo que creo que puedo llevar a la práctica y que sea beneficioso para la persona que confía en mí. Es que al final sería estúpido por mi parte no hacerlo. Hablabas a la hora de plantear el test que siempre tenías el de sentadilla ¿Mm? y alguna vez has mencionado también que la sentadilla es la reina del entrenamiento de fuerza. Sí. Em, ¿Qué podemos esperar de la sentadilla a nivel de beneficios? O sea, ¿por qué tendría que hacerla alguien, ¿no? Que persiguiese cualquier objetivo de fuerza común? Vale. La sentadilla es la reina del... Hay un matiz. No es del entrenamiento de fuerza, sino de la sala de pesas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es el ejercicio más fundamental y relativamente sencillo, entre muchas comillas, que una persona puede hacer para desarrollar toda su capacidad muscular y coordinativa, aunque sea en un menor grado, dentro del gimnasio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como yo encasillo el entrenamiento es a través del movimiento, yo entiendo que hay movimientos fundamentales en los seres humanos que se deben de cumplir dentro de la sala de pesas, ¿no? Porque al final, si lo que tú quieres es ampliar tu capacidad de trabajo, tu capacidad de trabajo va anclada a tu capacidad de movimiento. Vale, entonces, para mí los patrones de movimiento fundamental van a ser clave a la hora de desarrollar todo esto y resulta que el patrón de movimiento más fundamental del ser humano es la triple flexoextensión. No la sentadilla, sino la triple flexoextensión, que el más fundamental además es la triple flexoextensión asimétrica cíclica, que es la marcha, ¿sí? Pero dentro de la sala de pesas, que es donde yo me englobo y donde yo pues desarrollo mi actividad, es la sentadilla.
Entonces, si tú quieres hacer a una persona capaz de desarrollarse en su entorno, tiene que ser fuerte a nivel de miembro inferior. A no ser que no tenga, pero bueno, eso ya es otro matiz, ¿no? Pero tiene que ser fuerte a nivel de miembro inferior, porque es lo que le va a permitir ser flexible a la hora de expresar fuerzas, como veíamos al inicio, y trabajar el patrón de triple. ¿Cómo? De todas las maneras posibles y en todas las expresiones de fuerza posibles. Ahí es donde tú ya, como entrenador, dirás, pues mira, igual no hago sentadilla y hago una prensa. ¿Por qué? Porque esta persona no tolera la barra encima de los hombros. Vale, es que una prensa de piernas sigue siendo un patrón de triple flexo-extensión. O es que no hago prensa y no hago sentadilla, voy a hacer zancadas porque le encantan. La chica es súper fan de no sé qué modelo y no sé qué diva, que ahora ha dicho que las zancadas son el mejor ejercicio del mundo. Pues voy a hacer algo que a ella le encante y que encima le desarrolle su capacidad de triple flexo-extensión. Pues sin problema, para adelante. Si vamos a cumplir el objetivo, de todas formas, hagas un ejercicio o hagas otro. Yo huyo mucho de la cárcel de los ejercicios. Creo que es el mayor error extendido en nuestra profesión. Queremos hacer ejercicios porque son los mejores. Y los ejercicios son únicamente imitaciones mecánicas de algo que queremos hacer. Debemos de entender el ejercicio y ya no hablo de qué palancas, qué musculatura, qué no sé qué, sino qué fuerzas me va a hacer suplir o vencer o disipar o transmitir ese ejercicio que se vayan a corresponder luego con la acción que yo quiera cumplir, ya sea la supervivencia en mi casa o en mi huerto o en mi trabajo, o la supervivencia en un campo con 11 tíos que me quieren quitar el balón y yo tengo que meterlo en su portería. El movimiento es el fin, la sentadilla o el ejercicio el medio y la gente confunde el medio con el fin, ¿no? Efectivamente. A nivel de programar la sentadilla, ¿qué debemos saber para programarla de forma adecuada? Porque mencionabas antes también que, bueno, a nivel de los test, o bueno, lo de la cárcel de ejercicio, ¿no? Que abrazar el caos también significa un poco adaptarse a, bueno, la circunstancia de cada uno. Entonces, si te aparece alguien con piernas larguísimas y torso larguísimo, pero luego te aparece otro con piernas cortas y torso corto, ¿cómo podemos adaptar la sentadilla para esos beneficios que tratamos de obtener de ella sigan ahí a pesar de nuestra morfología o nuestro nivel, por ejemplo? Muy sencillo. Yo creo que es de las cosas más sencillas que un entrenador puede llegar a pensar y que lo que más dudas le genera. Ten en cuenta que si todo lo reduces al patrón, el patrón es la capacidad de reducir mi centro de masas o elevarlo. Es decir, fase céntrica o fase concéntrica, ¿no? Vale. Y ya no solo eso, sino que tu centro de masas tiene que estar estable y esa estabilidad va a generarse a raíz de dónde pongas la masa. Porque claro, cuando tú haces sentadilla, tu centro de masas varía. Entonces no es lo mismo hacer una back que una front, que una back en low bar, que una front o una Zercher o una goblet o lo que sea, ¿no? Pues ahí está la clave. Es que si tú resumes o simplificas todo, que es es uno de mis mayores mensajes, simplifica, tío, como un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que sale Otto diciéndoselo a no sé quién. Bueno, cuando tú reduces todo a, vale, es la acción de reducir o elevar mi centro de masas, coge masas externas barra kettlebells, discos, los propios brazos y sitúalos de tal forma que te permitan a ti bajar de la manera más cómoda posible. Y no te obsesiones por, no, es que tengo que hacer una sentadilla high bar bien vertical, con las rodillas en este punto, los brazos en este otro y bla, 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 bla. Eso es un error. Porque eso genera que el entrenador, o bien que se inicia, o bien que lleva muchos años, porque yo me he encontrado y me seguiré encontrando y todos lo haremos con entrenadores que llevan 10 años intentando que sus clientes lleguen a hacer una high bar perfecta a lo Lu Xiaoyun, ¿no? Y nunca va a llegar y él les sigue diciendo que lo hacen
No mal, pero que lo tienen que hacer mejor, ¿no? Más estirado, más estirado. Extiende el tórax, levanta los hombros, no sé qué. Joder, tío. Si lleva 3 años haciendo sentadilla, es imposible, o su capacidad de mejorar ya esa postura en esa high bar va a ser muy difícil. Busca otra cosa. Si quieres verticalidad, mete una safety bar. O si quieres verticalidad, mete una Thircher o una front o una zombie. Pero O no te calza el talón, obsesiones. vamos. Claro, claro. Entonces, no te obsesiones por intentar hacer una high bar perfecta como tu ídolo que es altera chino, porque es imposible. Quería tocar el último tema ya, que es levantamientos olímpicos, que sé que Mm, tú eres un fan de ellos. sí. Entonces, hay como cierto miedo a los levantamientos olímpicos porque a nivel técnico sí que es verdad que, a ver, bueno, no es tan directo de aprender como puede ser otro movimiento, Mm. y eso a cierta gente también le hace como olvidarlos, ¿no? No me merece la pena invertir, aprender la técnica, ¿no? Para todos los beneficios que puedo obtener. Aquí mi pregunta es, ¿son necesarios en atletas los levantamientos olímpicos? ¿Merece la pena invertir en los levantamientos olímpicos a nivel técnico para luego desarrollarlos? ¿Cómo es un poco tu visión aquí? Vale, aquí hay varios matices. ¿Merece la pena el tiempo invertido en la técnica? No, esa es clara. No, porque desde mi punto de vista la técnica no es algo que tú puedas modificar con palabras o posicionando a la persona. Para mí la técnica es el desenlace de la fuerza, por así decirlo, ¿no? Es como relativo a la fuerza que tú puedes aplicar. Es una consecuencia de la fuerza bien aplicada. Entonces, ¿merece la pena invertir en pégate más la barra, húndete más, los codos arriba, mira al techo, pecho extendido, pa, 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 pa? No, para nada. Ahora, ¿son obligatorios o son necesarios los movimientos olímpicos para cualquier atleta? Aquí tengo que hacerte un matiz, que es lo que la gente no suele entender, y es que no son necesarios los movimientos de halterofilia, pero los movimientos olímpicos no son los movimientos de halterofilia, son los movimientos o derivados de la halterofilia que te van a dejar una repercusión positiva en cuanto a desarrollas la coordinación, desarrollas la capacidad de generar fuerza y la capacidad de desarrollar potencia o fuerza muy rápido. Entonces eso sí que los hace necesarios a la hora de aplicar con deportistas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes esa percepción de los movimientos olímpicos, empiezas a huir del power clean, del snatch, de no sé qué, y empiezas a desarrollar o a encajar en el puzzle, pues a lo mejor un tirón con barra hexagonal, a lo mejor un jerk con el landmine, que hoy en día se ven tanto, o un clean con mancuernas, o un split clean, que es algo que en halterofilia no se ve, pero que estaba hace muchos años y que resulta que es mucho más sencillo de ejecutar para cualquier persona, aunque desde fuera parezca mucho más complejo. El cuerpo deja tanto espacio y permite bajar más rápidamente en una base de split que en una base bilateral de sentadilla. Entonces, es ahí donde yo, por ejemplo, que, bueno, habrás visto, ¿no? Pues yo tengo un curso específico de movimientos olímpicos, es lo que intento explicar. Es que quien entra, a ver, yo siempre ya he hecho un poco el freno desde las publicaciones y tal, aquí no vas a aprender halterofilia, aquí vas a aprender a enseñar los movimientos olímpicos desde una perspectiva de la expresión de fuerzas acelerativas y decelerativas y de una metodología muchísimo más sencilla que, no, mira, el primer tirón es lento y controlado, el segundo es rápido, el tercero ya es luchar por sobrevivir debajo de la barra. Joder, pues vaya, yo he llegado a ir a cursos de halterofilia en la que han dicho a los alumnos que si no eres capaz de hacer una sentadilla profunda, ¿qué coño haces allí? Que este no es su curso. Pues tío, no sé, permíteme dudarlo.
Pero bueno, es... ¿Cuáles son las dos variantes o, bueno, dos, tres variantes con las que podemos obtener los máximos beneficios de potencia, absorción de fuerzas, gestionar fuerzas externas? Porque a la hora de ver atletas, por ejemplo, entrenar, las más comunes al final son el Power Clean, Power Snatch, que entiendo que serán las más asequibles también, pero has mencionado ahora el Split Clean, que no lo tenía yo bajo el radar. Entonces, bueno, por saber cuáles son las variantes que más beneficios pueden tener al menor coste técnico, por decirlo de alguna manera. Pues mira, yo al final creo que todos pecamos por reducir nuestro pensamiento diario, ¿no? Y siempre tienes pues ciertas propuestas de ejercicio que intentas que la gente llegue, ¿no? Sí que hay variaciones en función de pues esa valoración, pero mira, yo intento que todo el mundo llegue en cuanto a la aplicación de potencia, o bien que sea un landmine jerk, aunque alguno te puede decir que eso no es potencia porque no es el máximo peso que puedes levantar y bla, 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 bla. Pero para mí el desarrollo de la potencia es que esa persona tenga la intención de moverse lo más rápido posible, por lo cual ya lo está cumpliendo. Que no está en su mayor pico de potencia, obviamente, pero ponle a un futbolista a ponerse un 90% de su pico de potencia en un split jerk. No lo va a poder hacer, posible. ¿Sí? Entonces, es preferible que haga un landmine jerk que en cuanto a tiempo invertido y beneficio del ejercicio, vamos, la escala rompe el techo. En cuanto a desarrollo de la fuerza, una Searcher Squad. Para mí son clave, tío. Las llevo implementando muchos años antes de que pegaran el boom. Ahora todo el mundo, pues al final, las Searcher Squad pegaron el pelotazo porque la gente de deportes de contacto, tipo McGregor y toda esta gente, pues empezaron a meterlas dentro de su preparación física. ¿Por qué? Porque la lógica de los prepas de estos deportes, una sentadilla trasera o front squat no tiene una acción de los brazos, y como en el deporte del wrestling o del boxeo o del MMA sí que hay acción de los brazos, pues bueno, esa especificidad se cumple mágicamente. Pero bueno, dentro de que no sea así, es algo muy beneficioso. Y luego, ¿de qué me hablabas? ¿De potencia, de fuerza y de algo más? Sí, potencia, fuerza, bueno, cómo representarlo con estos ejercicios, pero Sí. sí, al final era potencia y fuerza, pero si hay alguno más Sí, que... yo dentro de esa categorización meto también la coordinación. Para mí la coordinación es clave no solo en la propia coordinación, sino en la expresión de fuerza. De hecho, eso a nivel bibliográfico ya existe. De que no es lo mismo una persona que tenga capacidad de coordinar diferentes estímulos impulsos a nivel neural, que una persona que solo tenga los recursos tan limitados de ser tan rígido en lanzar ese estímulo o ese impulso a nivel neural que cuanto lo sacas de ahí rompes, ¿no? Y al final esto se retroalimenta con lo primero que hemos dicho en el podcast. Hace poquito vi un estudio que hablaba de esto, ¿no? Cómo las diferentes áreas de activación del cerebro se representaban en personas que eran muy capaces de expresar fuerza de maneras diferentes versus gente que activaba áreas muy específicas del cerebro, eran los típicos hiperrígidos en la expresión de fuerzas, ¿no? O sea, flipas. Ya no es solo lo que hago en el gimnasio, sino tu capacidad en cuanto a que tu cerebro pueda desenvolverse en ese aspecto. Y me resulta curioso. Entonces, en cuanto a esa coordinación, yo utilizo movimientos que los saqué de la escuela. Es una escuela un poco peculiar y que su teoría no se sustenta mucho, pero en cuanto a ejecución práctica me gusta, que es la de Functional Patterns. No sé si la conoces o te suena. ¿De quién es? ¿Eh? ¿De quién representa? Por el nombre Pues de no tengo ni idea en cuanto a autores o lo que nombres. sea, pero el nombre es Functional Patterns. Y ellos trabajan mucho con las típicas máquinas de poleas articuladas. Yo eso no lo compro tanto, porque hacen movimientos transicionando en plano transversal, empujando, cosas muy raras. Pero luego tienen unos que son muy chulos, que se hacen con mancuernas y son como lanzamientos que luego disipan el lanzamiento y lo vuelven a recoger. Entonces eso yo lo utilizo como
capacidad coordinativa de tu cuerpo en cuanto a disociar diferentes segmentos y te da esa capacidad de disipar fuerzas que suele ser uno de los factores más olvidados dentro del entrenamiento. Entonces, para resumir todo lo que hemos dicho, yo veo el entrenamiento desde la capacidad de generar tensión pura y dura, como pueda ser esa Zercher o esa sentadilla, la capacidad de generar esa tensión lo más rápidamente posible, que son los olímpicos o todos los derivados de split, que son los que más potencia van a generar, y luego la capacidad de expresar coordinación, es decir, qué hacen tus segmentos en el espacio. ¿Eres capaz de moverlos coordinadamente? ¿Sí o no? Porque creo que todo entrenador que nos escuche le ha mandado a alguien a hacer un Verdog o un Deadbug alterno y le dices brazo y pierna contraria y el cliente se te queda así como mirando al techo, como diciendo, hostia, brazo y pierna contraria y cortocircuita, ¿no? Pues eso es una capacidad coordinativa nula. Y precisamente la coordinación es clave no solo para coordinarte y que se te vea fluido y elegante, sino para mantener el equilibrio. Y resulta que la mayor expresión de funcionalidad de tu cuerpo es el mantenimiento del equilibrio. O sea que fíjate los pájaros que matamos de 3 tiros en este caso, no de uno. Y a nivel de expresar esa fuerza más rápido, para alguien que bueno, tenga el tiempo o la voluntad de meterse a lo mejor en variantes más específicas de, no de, bueno, de olímpicos o variantes olímpicas, ¿hay algún otro movimiento que recomiendes además del landmine jerk? Sí, claro. Si eres capaz de invertir ese tiempo en aprender el power clean, lo tienes, vamos, es casi un gol estándar dentro del entrenamiento. El hand power clean, además es en específico, hand power clean, es uno de los movimientos que en costo, tiempo, beneficio es el que más te va a aportar, porque te permite movilizar cargas, son rangos articulares cortos, por lo cual la expresión de fuerza rápida va a ser mucho mayor y no deja de ser un patrón relativamente sencillo mixto entre lo que es un tirón, no me gusta decir que es un peso muerto, pero para quien lo vea y a lo mejor no esté muy metido, sí, y una sentadilla. Entonces, por eso digo yo que son el desenlace de la fuerza, porque están metiendo tantos patrones y están metiendo la expresión de fuerzas en el menor tiempo posible, que es que al final, si nos ceñimos al continuum básico del entrenamiento, que es de lo lento a lo rápido, de lo sencillo a lo complejo y de lo estático a lo dinámico, joder, lo estás cumpliendo todo. Ángel, pues hasta aquí, la verdad. No sé si tienes algo más que añadir. Si no lo tuvieses, si nos puedes decir dónde te puede encontrar la gente y, bueno, seguir aprendiendo de ti. Sí, a ver, cómo añadir, diría tantas cosas. Yo soy una persona que me gusta mucho filosofar, ¿sabes? Y decir cosas motivantes, o al menos que lleven al análisis de cada uno. Yo intento que los entrenadores o la gente que entrena piense muy bien por qué está haciendo esto, ¿no? ¿Por qué estoy entrenando a gente? ¿O por qué entreno realmente? ¿Porque quiero tener el pectoral más bonito para la playa, que es lícito y está muy bien? ¿O porque es lo mejor que puedo hacer en cuanto a inversión de mi vida en el largo plazo? Joder, pues igual uno es una visión muy corta que te lleva a que, joder, es que resulta que no tengo unas formas bonitas del pectoral, por lo cual, ¿para qué voy a hacer press de banca? Por lo cual, ¿para qué voy a entrenar? Dejo de entrenar a tomar por culo. O, joder, es que entreno para sobrevivir. Es lo que hoy en día, por ejemplo, hago yo, ¿no? Sin objetivos competitivos, simplemente entreno porque sé que hay que entrenar y ya está. Y luego, ¿dónde encontrarme? Yo sobre todo funciono por Instagram. Ahora estoy abriendo un poco la vía de YouTube y tal, pero bueno, no soy excesivamente constante, todo hay que decirlo. Lo intento, pero bueno. Pero en Instagram sí que doy bastante la chapa y bueno, me esfuerzo por hablar de cosas que no se suelen hablar y en el caso de hablar de cosas sobre las que se hablen, aportar una perspectiva diferente para hacer pensar. Es lo que más me gusta, hacer pensar y que la gente reflexione un poquito. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram para que la gente lo sepa? Mi Instagram es muy sencillo, Ángel Cifo Coach.
Y bueno, está la variante de la marca, ¿no? De fuerza es fuerza o strength is strength. Pero bueno, esa todavía está un poco creciendo. Muy bien. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Estaremos atentos al crecimiento de la marca de Strength is Strength, que seguro que tiene mucho que aportar. Y nada, hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ti.